Ya la encontré. Sí, ya la encontré. Espero que me estén escuchando. Vamos a compartir. Es raro, no funciona compartir. Voy a tener que volver a entrar al contacto que tengo acá. Por favor, confírmeme si están viendo la diapositiva. Sí se ve, profe. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces comenzamos la clase. Aquí tenemos el siglo XVII, el barroco, y también lo que es la literatura del siglo de oro, ¿no? Y el teatro barroco, sobre todo, ¿no? Ahora comenzamos con esto que no se mueve. ¿Ya? El barroco español, porque barrocos hay en todos los países, por supuesto, ¿no? Tenemos el teatro del siglo de oro, a Pedro Calderón de la Barca y la vida de sueño. Eh, Veamos acá, la siguiente diapositiva. Tenemos las características del teatro barroco, principalmente, ¿no? El teatro del siglo de oro, características, tendencias. Tenemos a Pedro Calderón de la Barca y la vida es sueño. Vamos a ver entonces en qué se distingue el barroco español. Recordemos que la Edad Moderna tiene tres momentos fundamentales. Primero, el Renacimiento, siglo XVI. Segundo momento fundamental, el Barroco, siglo XVII. Y el tercero es la Ilustración, siglo XVIII. Entonces, viéndolo bien, el Barroco es la segunda etapa de la Edad Moderna. Pero hay otra denominación por estudiar. ¿Qué significa siglo de oro? Y aquí es donde nos vamos a detener un poco. El siglo de oro está dividido entre Renacimiento y Barroco. Y el siglo de oro no fue precisamente un siglo. El siglo de oro abarcó 2 siglos. ¿Por qué diablos le pusieron siglo de oro? Realmente dudo mucho los académicos, dudo mucho los alcances que tengan y las precisiones. Pero 2 siglos no pueden ser denominados el siglo. Me parece impropio. Pero bueno, hagamos caso a los libros. ¿Qué dicen los libros sobre qué cosa es el siglo de oro? El siglo de oro es la etapa de esplendor cultural y comprende el Renacimiento y el Barroco, ¿correcto? El Renacimiento ocurrió en el siglo XVI y el Barroco ocurrió en el siglo XVII. En un minuto vamos a explicar en qué se diferencia este periodo de la edad anterior, o se llamó la Edad Media, ¿correcto? Entonces vamos a ver en qué se diferencia el Renacimiento y Barroco de la Edad Media, que es una barbaridad, ¿no? Permítame un minuto.
Bien, regresando a la diapositiva. Decíamos que el siglo de oro español, porque no hay otro lugar en Europa que se le llame siglo de oro, solamente en España, comprende dos siglos, Renacimiento y Barroco. El Renacimiento es propio del siglo XVI. El Renacimiento es la etapa posterior a la Edad Media, cuando concluye la Edad Media. Y recordemos cómo concluye la Edad Media. La Edad Media concluye con la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿correcto? La Edad Media concluye con el descubrimiento de América. La Edad Media concluye también con el descubrimiento de la imprenta. Son tres hechos fundamentales que marcan un antes y un después. Entonces, usted como persona culta y educada tiene que saber cuándo concluye la Edad Media y en qué consiste el Renacimiento. Y usted como persona culta y educada que va a ingresar a San Marcos, tiene que saber un concepto claro de lo que es el Renacimiento. Primeramente, ¿qué renace? Renace la cultura europea. ¿Por qué le dicen renacer? Porque ha estado 10 siglos muerta la cultura europea bajo el mandato fundamental o fundamentalista de la religiosidad en la Edad Media. La Edad Media fue sumamente religiosa, excesivamente religiosa, fanática en materia de religión, y la religión proscribió toda disciplina del conocimiento, proscribió toda disciplina del saber, persiguió intelectuales, quemó libros, encarceló gente y hasta desapareció gente, ¿no? Y esto no es solamente un problema de la Santa Inquisición, sino de toda la Edad Media, antes y durante la Santa Inquisición. Entonces, ¿cómo se le rotuló la Edad Media? La Edad oscurantista, porque estaba en plena oscuridad de conocimientos, ¿no? En esa edad oscurantista proscribieron el arte, la literatura, proscribieron las ciencias a los científicos, primero quemaron libros y luego quemaron autores. Qué barbaridad, ¿no es cierto? Qué salvajismo. Bueno, cuando comienza el Renacimiento hay una nueva etapa de esplendor en toda Europa. ¿Por qué motivo? Porque el oro de las Indias ha reactivado la economía europea. Y reactivar la economía europea significa que todo comienza a funcionar correctamente, ¿no? Entonces, durante el Renacimiento, eh, el público culto de Europa comienzan a rescatar el pasado cultural de los europeos. ¿Dónde estaba su pasado? ¿En Israel, el pueblo escogido de Dios? No. ¿En la Biblia lo podemos encontrar? Tampoco. El pasado cultural europeo estaba en dos grandes culturas, Grecia y Roma. Pero las obras de los griegos y las obras de los romanos fueron ocultadas, cuando no incendiadas, por la tiranía cristiano-católica durante la Edad Media, ¿no? Entonces, la religión trató de proscribir todos los textos y autores que fueran precristianos. Y por eso, durante 10 siglos de Edad Media, se olvidaron los europeos de sus propias raíces, ¿no? Entonces, cuando se produce el Renacimiento, en el Renacimiento, los renacentistas retoman los saberes y las fuentes culturales de las antiguas culturas europeas, Grecia y Roma. La cultura greco-latina es rescatada del olvido durante el Renacimiento. Otra cosa más, acuérdense, la cuna del Renacimiento es Italia. Y en Italia comienza a gestarse un movimiento humanista que reconoce que el ser humano es el centro de la obra literaria. ¿Qué ha pasado en la Edad Media? En la Edad Media, en la Edad anterior, el centro de la obra literaria era Dios. Tú hacías obras literarias para alabar a Dios o para comprobar la existencia de Dios, ¿correcto? Entonces, siempre tus obras literarias tienen que estar al servicio del plan divino del Creador. Bueno, eso fue en la Edad Media. En la Edad Moderna, sobre todo en el Renacimiento, comienza una suerte de independización respecto a la religión. La Edad Media fue teocentrista. El Renacimiento, ¿qué cosa va a ser?
antropocentrista, porque el ser humano ha desplazado a Dios para siempre del predominio de las obras de arte, ¿no? Entonces, por eso es que hay un cambio de época fundamental, y hay un cambio de época que tiene que ver mucho con el distanciamiento con la cultura bárbara de la Edad Media y la superación de la cultura durante el Renacimiento. Entonces el Renacimiento comienza a rescatar al ser humano como centro de la obra de arte, los escultores comienzan a representar el desnudo artístico, los pintores también representan el desnudo artístico, algo que estaba prohibido en la Edad Media, y los escritores comienzan a liberarse un poco de la tiranía de la religión. Pero, bueno, eso fue en el Renacimiento. Cuando pasamos al Barroco, hay una suerte de pesimismo existencial en el Barroco. ¿Por qué motivo hay una suerte de pesimismo existencial en el Barroco? Porque durante el Barroco, en esa época, muchas verdades que se consideraban universales o verdades que se consideraban incontrastables, que no se podían discutir, comienzan a caer por los suelos. Por ejemplo, creían que la Tierra giraba, no, perdón, que el Sol giraba alrededor de la Tierra, y la Luna también, y las estrellas también. Entonces, cuando los antiguos miraban el firmamento, creían que todo ese firmamento giraba alrededor del planeta Tierra, que era el centro del universo. Y además, los conocimientos bíblicos ayudaban al mito de que el único ser viviente, a imagen y semejanza de Dios, había nacido acá, ¿no? Adán y Eva. Entonces, todas estas cosas no eran verdad, ¿no? No eran verdad. Pero los barrocos, los artistas barrocos comienzan a darse cuenta que ya no pueden predicar verdades absolutas, porque todo es relativo. ¿Y relativo a qué? A que se descubra por la ciencia nuevas verdades, ¿no? Entonces, los barrocos creen que viven en un mundo inestable y de constante cambio. Y para expresar ese constante cambio, los barrocos van a enredar las formas de representación del arte. Por ejemplo, la arquitectura barroca es sumamente recargada. La pintura barroca es abigarrada totalmente, ¿no? Hay cierto terror al vacío, incluso en la arquitectura. Eh, la música barroca, que es un encanto, tiene muchos requiebros musicales como para que la sigamos de un sopetón. Hay que ser un buen cultor de la música para cultivar la música barroca, que es excelente, ¿no? Pero el barroco expresa esa crisis existencial, enredando las formas de representación artística, ¿no? Entonces todos dirán, ¿por qué es tan difícil de entender un cuadro barroco o una arquitectura barroca? Porque sencillamente los barrocos enredaron las formas como forma de protesta contra un mundo en el cual nada es absoluto, todo es relativo. ¿No? ¿Para qué vas a descansar, digamos, en una silla si más tarde vas a carecer de esa silla y vas a estar parado casi toda tu vida? Entonces, hay una suerte de pesimismo existencial en el barroco. Y les expliqué que la palabra barroco viene de jerga de marineros, porque barroco no hay en castellano, pues esa palabra no existe en castellano, ¿no? Barroco viene de una palabreja, ¿no? Mal usada por los marineros, berrueco. ¿Qué cosa es un berrueco? Para los marineros de aquella época, un berrueco era una perla irregular, una perla deforme. No se acepta, hay que botarla al mar. Un lazo de marinero enredado que nadie puede desatar era un berrueco, ¿no? O sea, un lío que nadie podía desatar era un berrueco. Entonces, de berrueco deriva la palabra barroco, ¿correcto? Entonces, Renacimiento y barroco no se parecen, son diferentes, ¿no es cierto? Vamos a ver. Acá tienen el barroco. En general, en líneas generales, observen
el cuadro. Primero obsérvenlo y después lo vamos a explicar. Dense un chance para que lean el cuadro exactamente y que no se los lea el profesor, ¿no? Porque parece esto que clase de teleprompter, ¿no? Lean el cuadro y ahorita el profesor da la explicación del cuadro, ¿correcto? Bien, ya tuvieron tiempo de leerlo. Vamos a explicarlo ahora. En el recuadro superior, donde dice características, nos da la principal característica del barroco. ¿Cuál es la principal característica del barroco? El recargamiento de la forma. Donde veamos la palabra barroco, inmediatamente nos dirigimos a una reflexión. ¿Por qué el barroco es tan recargado? ¿Por qué el barroco es tan complejo en su representación artística? Si vamos a la iglesia de la Merced, en pleno Jirón de la Unión, nos enfrentamos con una fachada barroca. Y en la fachada barroca de la iglesia de la Merced, lo que observamos es una serie de altos relieves y bajorrelieves, arabescos, curvas que no terminan en ninguna parte, terror al vacío, ¿no? Confusión de ornamentos que no se explican porque están ahí. Entonces, ¿qué quiere expresar el barroco mediante ese recargamiento de la forma? Quiere expresar su absoluta confusión filosófica, ¿no? Una confusión que estaba realmente descocada. ¿Por qué motivo? El barroco trata de explicar que el mundo es absurdo. Y si es absurdo, no tiene una explicación lógica. Y tampoco mi arte puede tener una explicación lógica porque de repente está disonando con un mundo absurdo totalmente. Mientras que el Renacimiento tiene una visión optimista del mundo, hemos dicho, el barroco la tiene pesimista, ¿no? Entonces, recargando la forma, el barroco expresa el movimiento constante del mundo que no tiene capacidad de reposo. Bien, luego tenemos que evidencia un gran dinamismo que equivale a la inestabilidad. Ese gran dinamismo que vemos en las curvas, requiebros, arabescos, etcétera, etcétera, bajo relieves y altos relieves, pretende decirnos algo, ¿no? Que el mundo es
inestable, que el mundo es inconstante. En tercer lugar, emplea contrastes como vida, muerte, realidad, ficción, locura, cordura, etc. Esto en filosofía se llama la ley de unidad y lucha de contrarios. ¿No? Si examinamos el desarrollo de la materia, todo tiene su contrario, ¿no? Y caminan de una manera paralela. En nuestra sangre, en nuestros pulmones, en nuestros órganos, todo tiene su contrario, por si acaso. Y no es raro que dentro de la sociedad occidental también todo tenga su contrario, ¿no? Entonces vemos las capacidades que tiene el barroco para traducir un movimiento en constante cambio, en constante transformación, ¿no? Y que nada es absoluto y todo es relativo. Bueno, emplea contrastes como vida, muerte, realidad o ficción, locura o cordura, etcétera. Yo te cuento algo, por ejemplo, eh, en nuestra vecindad nada más. Hay gente que tiene nombres contradictorios. O hay gente que sencillamente ve los dos lados de la contradicción, que es lo que haría una persona genial. Si va a enfrentar un problema y sabe que hay una contradicción, hay que examinar los dos lados de la contradicción, ¿no? Para ver en realidad cuál va a triunfar, con cuál se queda, etcétera, quién tiene la razón, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama dialéctica. Pero le tienen miedo a la palabra. Anteayer cumplió años Carlos Marx. Entonces, hay gente que le tiene pánico a Carlos Marx porque nunca lo ha leído, para comenzar por ahí, ¿no? Y no entiende que el materialismo dialéctico plantea una línea filosófica donde el mundo está regido por la ley de unidad y lucha de contrarios, la ley de la contradicción. Pero siglos antes, el barroco, muchos siglos antes, el barroco ya había aplicado a la literatura este juego constante de contradicciones, ¿no? Luego te dice, la vida es una representación, no hay distinción entre realidad y ficción. O sea, la vida es una constante de representación. ¿No será tal vez que estamos representando un acto teatral en esta vida y realmente no existimos? Esa es una pregunta existencial de la propia mm, época en la cual está transcurriendo las polémicas del barroco. Luego, el hombre es concebido como un ser inconstante de vida pasajera, cuyo final es la muerte. Si el mundo es inconstante, el hombre es inconstante, por supuesto. E incorpora alusiones mitológicas, ya sabemos, por Pose, la gente posera que hace libros, cuando lo entrevistan, dice que cree en Júpiter, cree en Venus y todo lo demás. E incluirlas en la literatura es de mal gusto, ¿no? Pero sin embargo, es lo que sucede en nuestra querida América Latina. Bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva, pero dentro de un ratito, ¿ya? Me espera un minuto.
Volvamos al barroco, ya me tocaron la puerta, me interrumpieron mi clase. Esto es una cosa que detesto que me interrumpan la clase, ¿no? Pero bueno, volvamos al barroco. Me estaba acordando, como una anécdota, que un día yo había tenido un percance de salud y de un momento a otro, no sé cómo amanecí en la sala de cuidados intensivos lleno de aparatos, lleno de cables, conectados a aparatos que tenían agujas y todo lo demás, que yo no entendía. Y tenía un médico a mi lado. Yo le pregunté al médico, ¿dónde estudió usted? Y me dijo, en San Marcos. Yo le dije, caramba, qué suerte que caigo en manos de un médico sanmarquino, porque si no, cualquier otro médico me parece el chamán del norte, pero no médico, ¿eh? Entonces me dijo, sí, estoy acá para cuidarlo. Me dijo, usted ha tenido tal cosa. ¿No? Y me dice, ¿qué estudia usted o qué ha estudiado usted? Literatura, le digo. Ah, literatura, qué interesante, me dice el médico, ¿no? Y comenzamos dentro de mi gravedad, imagínate, yo ni siquiera sabía que estaba grave, comienzo a conversarle del Renacimiento al médico. Y el médico sanmarquino sabía más que yo del Renacimiento. Era un médico cultísimo, ¿no? Porque pertenecía a las gloriosas épocas de San Marcos de los años 80, ¿no? En los cuales uno estudiaba de todo y quería leer todo y abarcar todo. Terminamos polemizando sobre si Vallejo era vanguardista o no vanguardista. A las finales me dieron de alta, creo que por eso, para que no siguiera discutiendo. Pero lo que sí me acuerdo, jóvenes, es que ese médico sabía tanta o más literatura que yo, porque la educación en San Marcos había sido muy esmerada, ¿no? Y que la cultura general es algo que un médico, que son profesionales muy capaces y muy aptos, aprecian mucho tener un alto nivel de cultura general. Muy bien, hecha la anécdota, continuemos ahora con el barroco. Veamos la siguiente diapositiva. Esta diapositiva está mal hecha, ¿no? Esta diapositiva la debió hacer seguramente alguien que está con la raza de ganadores, porque debió decir teatro del barroco. Ahí dice mal teatro del siglo de oro. Recuerde que el siglo de oro tenía renacimiento y barroco, ¿no? Entonces, el renacimiento en el teatro no es igual al barroco. Por ejemplo, Romeo y Julieta es un drama que pertenece al Renacimiento. ¿Cuántos actos tiene Romeo y Julieta? 5 actos, ¿correcto? Muy propio del Renacimiento. Para todo el teatro barroco, jóvenes, las obras de teatro constan de 3 actos, nada más. Entonces no puedo comparar el teatro del Renacimiento con el teatro del Barroco porque no son lo mismo. Acá debió decir, borrar acá, es decir, teatro del Barroco. Entonces, una vez que hemos corregido el error, vamos a explicar cuáles son las características del teatro del Barroco. Primera, se diferencia el teatro clásico grecolatino, puesto que mezcla lo trágico con lo cómico. Correcto. Recuerden ustedes la primera clase de literatura que dimos, en la cual diferenciamos el teatro griego en 2 vertientes, en 2 especies. Primero la tragedia y segundo la comedia. Recuerden ustedes que en esa primera clase dijimos que la tragedia estaba reservada para la nobleza, para la aristocracia. ¿De qué temas trataba la tragedia? Trataba de temas filosóficos, éticos, moralistas. La tragedia trataba de temas trascendentales. Mientras que la comedia, que estaba reservada para el bajo pueblo, trataba de argumentos cotidianos, de cosas graciosas, cosas que hacían reír, puestas en ridículo, en paradojas, diríamos mejor dicho, ¿no? Entonces,
la gente salía riendo de la comedia, pero no de la tragedia. En cambio, en el siglo XVII ya se mezcla lo trágico con lo cómico y una noticia más. En ese siglo se le llamó comedias a cualquier cosa que apareciera en el teatro. Se perdió la frontera entre tragedia y comedia. ¿Se dan cuenta? Porque Shakespeare, por ejemplo, en el Renacimiento tiene una obra dividida entre tragedias y comedias, ¿no? En cambio, en la literatura teatral del barroco no se diferencian las tragedias de las comedias, ¿no? Entonces, mezcla lo trágico y lo cómico, correcto. Segundo acápite, otorga mayor realismo a las obras. Efectivamente, las representaciones teatrales de los argumentos de las obras tienden a ser muy realistas en las obras de el barroco, ¿no? Tercer acápite, busca el deleite del espectador. ¿Esto qué significa? Una cosa muy fácil, ¿no? Vamos a ver. Imagínense que usted es el público que va a ver Edipo Rey. ¿Cómo termina Edipo Rey? Yocasta se cuelga con sus trenzas, arrepentida por haberse acostado, o sea, fornicado, tener sexo con su hijo, ¿no? Y Edipo, que es el hijo de Yocasta y esposo de Yocasta a la vez, se arranca los ojos con un broche de Yocasta. Ese final es muy triste, es muy preocupante. ¿Cómo termina el espectador? El espectador termina deprimido, ¿correcto? En cambio, en el siglo de oro, no, en el barroco, lo que se trata de hacer es buscar el deleite del espectador. Se necesita que el espectador salga alegre, salga feliz, aun si haya hecho una reflexión filosófica, que salga contento porque ha visto no solamente cosas importantes, sino también cosas graciosas también, ¿no? Entonces, buscar el deleite del espectador es uno de los objetivos del teatro barroco. Luego, vean el cuarto acápite, se dirige a un público socialmente heterogéneo que se reunía en los corrales de comedia. Público heterogéneo, público de todas las clases sociales. El teatro durante el barroco no estuvo reservado a la nobleza. El teatro durante el barroco estuvo reservado para todo el mundo que pudiera pagarse una entrada, ¿correcto? Pero había tanto público que abarrotaban las salas de teatro, ya no se daban abasto las salas de teatro. Tuvieron que abrir los corrales de comedias, que eran grandes espacios, ¿no? Dentro de la ciudad, techados y todo a la mala, ¿no? Donde se representaba el teatro y los espectadores entraban sentados y parados, no importa, ¿no? Pero que entraban a verla de todas maneras. El teatro se volvió muy famoso. Luego, mano derecha de la diapositiva, recurre al suspenso. Se trata de crear una expectativa entre un acto y otro acto, porque usted no sabe en qué va a concluir las cosas, ¿no? Luego, está escrito en versos. Ojo acá, este es un problema formal. Destaca el uso del verso octosílabo. El verso octosílabo es el verso de 8 sílabas, ¿correcto? Entonces, no es cualquier verso, es un verso octosílabo y también se usa una rima consonante. Una rima consonante. O sea, parlamentos en versos. Esos versos están en octosílabos. Los versos están en rima consonante. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? La obra está dividida en 3 actos. Ya está. Ahí están las características formales. Trata de temas variados, trata de temas filosóficos, históricos, políticos. Que alguien me diga que la literatura no es política, por favor. Es como si me dijeras que es política. Es absurdo. No hay nada más político que la religión y no hay nada más político que la literatura.
Por lo tanto, los temas variados incluyen también temas políticos de su época. La acción es más importante que los personajes. Mucho más importante que retratar psicológicamente a los personajes es ponerlos en acción, ¿no? Luego, emplea personajes tipo, digamos, mejor dicho, arquetípicos. Un arquetipo es la representación de una conducta usual en la sociedad. O sea, un arquetipo a imitar el mío Cid. ¿Por qué motivo? Porque era piadoso, leal. ¿Qué más era el mío Cid? Valiente, veraz, ¿no? Era un tipo honrado. Ya, eso forma un arquetipo que un niño podría decir, yo me gustaría parecerme al mío Cid, ¿no? Bueno, pero a mí me sucede una cosa muy graciosa porque solamente veo televisión nacional cuando voy al Chifa. Y cuando voy al Chifa no puedo evitar ver que hay un televisor prendido. Y que en ese televisor prendido a esa hora están pasando telenovelas. Y en las telenovelas usted ve personajes arquetípicos, porque siempre se repiten los mismos personajes. Está la buena, la chica buena. Está la chica mala. Está también el galán, que además de otros personajes como el cura, que está metido siempre en la casa, la mamá de la novia, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo es la buena en las telenovelas? Una chica de carita lavada, sin maquillaje, no tiene un cuerpo exuberante, tiene un cuerpo delgado, totalmente llano su cuerpo. En cambio, ¿cómo es la mala? Curvilínea, maquillada, atractiva, coqueta, vampiresa. ¿Qué decimos los varones cuando vemos a la mala en la novela? Decimos qué buena que está la mala, ¿no? Eso es lo que decimos. Pero bueno, ¿y el galán? ¿Quién es el doctor? El doctor que viene a casarse con la chica pobre, ¿no? Obviando que sea de una extracción humilde, enamorado de sus grandes cualidades. Esos tres personajes se repiten en todas las telenovelas, ¿no es cierto? Y estamos cansados de ver los mismos personajes en todas las telenovelas durante décadas, durante años, y ya el último medio siglo nos aburrieron, ¿no? Pero bueno, en las obras teatrales del barroco siempre va a haber una persona que haga de héroe y otra de antihéroe, ¿no es cierto? Una persona que ejerza la justicia y otra persona que es especialista en hacer actos injustos, ¿no? Para que haya un contraste, una contradicción. ¿Qué más hay ahí? La figura del gracioso. Este es un aporte de lo que es la literatura del barroco, ¿no? El barroco aporta un nuevo personaje que no existía antes, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda de un drama peruano, Ollantay? ¿Lo han leído? ¿Han leído Ollantay? Ya, ¿quién me dice cómo se llama el gracioso en Ollantay? ¿Alguien me lo puede decir? Nadie. Salón Piki, mudo. Piqui. ¿Piqui qué? Piki Machay. Piquichaqui. Piquichaqui. Vamos a ponerle por qué lo titulamos Piquichaqui. En San Marcos, mal que les pese a la raza de ganadores que tienen por allá otras universidades, en San Marcos se enseñan en quechua. En mi carrera llevamos 2 cursos de quechua y estudiamos Ollantay, que es un drama quechua. Piquichaqui significa pie de pulga o pata de pulga, ¿no? Ya. Piquichaqui en el drama Ollantay siempre hace chistes y hace bromas, ¿no? Entonces,
y hace bromas o chistes en el momento que menos espera que alguien haga una broma. Imagínate tú que se está hundiendo el Titanic en pleno Polo Norte, ¿no? Y hay gente que agarró botes salvavidas y otros que no. Hay más de 700 pasajeros sin botes salvavidas que van a morir en las aguas congeladas sí o sí, ¿no? Porque no hay ni chalecos salvavidas ni nada, ¿ya? Y en medio de esa muchedumbre que no pueden salvarse, alguien hace un chiste. Ese es el gracioso. En una obra del teatro barroco, el gracioso destaca por hacer una broma donde nadie lo espera, introducir una gotita de buen humor en medio del momento más trágico. Entonces, el trabajo del gracioso es alternar un poco de alegría para que no todo sea triste, ¿no? Y es un personaje arquetípico que ha introducido el teatro barroco en el teatro en general, ¿no? El gracioso. El gracioso lo vamos a ver dentro de un ratito en una obra, ¿no? Vamos adelante, vamos adelante. Veamos acá. Tenemos la siguiente diapositiva. Dos autores magníficos del teatro del siglo de oro, principalmente del teatro barroco. Dos autores que han marcado la época, dos autores que difícilmente la humanidad va a olvidarlo porque son parte de la cultura general del ser humano. Tenemos a la mano izquierda a Félix Lope de Vega. Félix López de Vega y Carpio ha sido un sujeto muy popular, ha tenido la mayor productividad de obras de teatro durante el barroco. O sea, él comienza a escribir en el Renacimiento, pero termina siendo el hombre más importante del teatro en el barroco. ¿Saben por qué? Porque Félix López de Vega traza los principios fundamentales para que el teatro cambie del Renacimiento al barroco. O sea, Félix López de Vega es el que da las grandes recomendaciones de cambiar la forma de hacer teatro, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamó este libro de Félix López de Vega? Arte Nuevo de Hacer Comedias. En Arte Nuevo de Hacer Comedias, Félix López de Vega dice que las próximas obras de teatro tienen que reducirse a 3 actos, que los versos de los parlamentos deben ser octosílabos, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, Lope de Vega tiene una gran responsabilidad de lo que fue la forma del teatro barroco. Pero es un hombre muy popular. ¿Por qué motivo? Vean ustedes la diapositiva. Por su profundo nacionalismo, le encanta ser español, se siente muy orgulloso de ser español, cree que lo máximo en la vida que puede haber es haber nacido en España, ¿no? Luego tiene una riqueza inventiva tremenda porque a cada rato produce nuevas obras. Luego tiene una gran popularidad, la gente lo quiere, lo aplaude, porque de él depende la distracción de la gente, ¿no? La pregunta es, esta semana, ¿qué habrá escrito Félix López de Vega para irlo a ver, ¿no? Entonces, luego vienen sus temas favoritos. ¿Son temas de leyenda o temas de la historia de España? Le encantan los temas históricos a Lope de Vega. Pero dentro de todas sus obras literarias, que son muchas, ha escrito una en particular que nos llama la atención, Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna realmente es una obra que trata de temas que son hasta de actualidad. ¿Qué está pasando ahora con tantos delincuentes en la calle, sicarios, extorsionadores? ¿Qué está haciendo la gente? Lo mismo que hizo Fuente Ovejuna, hacer justicia por mano propia, ¿no? Las muchedumbres salieron a las calles, ¿no? Tomaron prisionero al abusivo de su pueblo, al extorsionador, al sicario de su pueblo prácticamente, y lo ejecutaron después de un juicio.
Entonces, el pueblo se tomó la justicia por su propia mano. Cuando llega el rey y pregunta, ¿quién ha sido el que mató a este hombre? El pueblo le responde, Fuente Ovejuna. Pero ese es el nombre del pueblo. Sí, pues el culpable es el pueblo, Fuente Ovejuna, ¿no? Pero a alguna persona se le habrá ocurrido, se le ocurrió a Fuente Ovejuna, ¿no? Entonces todos gritan, Fuente Ovejuna, todos a una, Fuente Ovejuna, ¿no? Y le declaran al rey la necesidad de tener un alcalde que ejerza justicia para que no haya más delitos allí, ¿no? Entonces Fuente Ovejuna es una obra ejemplar desde el punto de vista político, porque vuelvo a repetir, no hay literatura apolítica, no la ha habido ni la habrá jamás. ¿Quién dijo eso? César Vallejo, ¿no? Y Fuenteovejuna es una obra eminentemente política porque marca el inicio de las monarquías absolutas en Europa, principalmente en España, ¿no? Entonces, las monarquías absolutas se sobreponen al abuso de los señores feudales y se convierten en una autoridad suprema. Ese es el rasgo político que tiene Fuenteovejuna, ¿no? Entonces, lo apreciamos también por eso. Bueno, ese es Félix López de Vega, ese fue Fuenteovejuna. Ahora veamos a Pedro Calderón de la Barca, mano derecha de la diapositiva. Pedro Calderón de la Barca no ha sido popular, ha sido cortesano. ¿Qué significa? Él escrito para una élite que está vinculada a la corte del rey, ¿no? Él ha sido clérigo, por si acaso. Nace en 1700, luego muere en 1781, ¿no? Es clérigo de profesión, por lo tanto sus obras van a tener mucho contenido teológico. ¿Qué cosa es la teología? La filosofía de la fe, ¿correcto? Entonces, mucho contenido teológico dentro de sus obras. ¿Por qué se caracteriza? Mayor lirismo, ¿qué significa? Mayor cantidad de poesía en los diálogos. Luego tiene un espíritu reflexivo y filosófico. La filosofía está preñando siempre todas sus obras. Perfección formal y técnica. Tiene una pasión por la perfección de la forma en que se representa el teatro, ¿no? Luego, tendencia a la idealización y a lo alegórico, ¿correcto? Eso es Pedro Calderón de la Barca, y realmente es un autor el más filosófico de todos los autores de la época, ¿no? Vamos a ver acá. Déjenme ver. Tenemos aquí. Acá está Pedro Calderón de la Barca. Nace en 1600, muere en 1681. O sea, no necesito ser matemático para saber que tuvo 81 años al morir, una edad que realmente es un milagro en aquella época en que la gente moría hasta de un resfriado, ¿no? Bueno, él ha alcanzado la longevidad y durante esa longevidad ha sido un hombre muy productivo en materia de arte, ¿no? Es el mayor representante del teatro barroco de tendencia cortesana del siglo de oro, porque el mayor representante del teatro barroco de tendencia popular lo es Lope de Vega, ¿no? Entonces, la especialidad de él van a ser las comedias, porque en esa época, vuelvo a repetir, a cualquier obra de teatro se le llamaba comedia. Se había perdido la diferenciación entre tragedia y comedia. Es autor de 120 comedias, pero en realidad, fuera de las comedias, sus obras alcanzan a más de 400 obras, ¿no? Veamos ustedes. Bueno, vamos con él. Tenemos aquí ya que entrar a Fuenteovejuna, no, perdón, entrar a La vida es sueño, que es la principal obra de Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Vamos adelante. Acá tenemos La vida es sueño, es una obra de gran contenido filosófico, hemos dicho, porque hay de por medio un debate teológico. ¿Cuál es el debate teológico que hay acá?
La teología cristiana hasta la época del siglo XVI ha creído que el ser humano tiene un destino y que no lo puede cambiar, y que ha nacido con ese destino. Y haga lo que haga, ese destino no cambiará. Se parece mucho a Edipo Rey. Ojo, ¿no? O sea, los cristianos heredaron de la antigüedad griega la creencia que el ser humano tiene un destino y no dos, ¿no? En cambio, en el siglo XVI, los teólogos cristianos están polemizando y van a demostrar que el ser humano no tiene un destino irrevocable, que el ser humano puede cambiar su destino, modificar su destino o en todo caso ser el creador supremo de su destino. Tú que me estás escuchando, eres el creador de tu destino. No lo es el tarot, no lo es el horóscopo, no lo es el chamán del norte, ni Santa Rita de Casia. Tú eres el verdadero creador del destino de, por ejemplo, alcanzar, aprobar el examen de admisión. Esa es tu responsabilidad. No es tu destino entrar, ni te vas a leer las cartas a ver si entras, ¿no es cierto? Vas a estudiar más y cada vez más. Y mientras más te perfecciones y tengas una estrategia de ingreso, ingresarás a San Marcos. Pero eso no depende de la suerte. Entonces, esta obra, llamada La vida del sueño, es una conspiración contra los astrólogos. Bien, ¿por qué motivo? Vean ustedes, están los rasgos formales, rima consonante, jornada, tres jornadas, carácter alegórico, lenguaje culto. Está ambientada en Polonia esta obra, y eso que el autor nunca conoció Polonia, ¿correcto? Veamos la primera parte de La vida de sueño. Fue puesta en escena en 1635. ¿Cuál es el argumento? El argumento gira en torno a un personaje. ¿Cómo se llama ese personaje? Segismundo. Segismundo es el principal personaje de esta obra y alrededor de él giran todo lo demás, ¿no? Segismundo ha sido puesto preso desde niño por su padre, ¿no? En una torre aislada, sin conocer más seres humanos que un sujeto que le trae el alimento que se llamaba Clotaldo, ¿no? Bueno, Segismundo vive aislado del mundo por órdenes de su padre. ¿Por qué el padre ha condenado a su hijo a una prisión perpetua? Porque el padre era astrólogo y con otros astrólogos determinó el horóscopo de su hijo, diciendo que su hijo iba a ser malévolo, que lo iba a derrocar, que le iba a hacer la guerra. Entonces, ¿qué hicieron? Mandar a ese hijo desde niño a una torre aislada. Esto nos hace recordar mucho a Edipo Rey. Cuando el rey Layo manda a matar a Edipo, que recién acababa de nacer, porque el esclavo Tiresias le había pronosticado que iba a ser una persona mala. En este caso se vuelve a repetir el asunto, pero el rey Basilio, rey de Polonia, no mata a su hijo, no lo mata. Bien. Segismundo vive encerrado en una torre. Clotaldo, su ayo, ¿no? Lo mantiene, le da de comer, le da de beber. De pronto aparece una personaje, Rosaura, acompañada de Clarín, que vienen caminando por el campo y se encuentra con una torre que no parece una vivienda. Se acercan a esa torre totalmente inusual y encuentran la reja entreabierta. Entran a mirar y ven un hombre desarrapado, barbudo, sucio, en harapos, ¿no? Gritando, encadenado también, gritando su desgracia. Y ahí está el célebre monólogo de Segismundo. Ay mísero de mí, ay infelice, apurarlos si los pretendo, ¿por qué me tratáis así? Si tan solo un pecado he cometido, es tan solo el haber nacido, dice, ¿no? Es así como maldice Segismundo haber nacido. Nunca le dijeron de qué cosa es culpable, lo encerraron, lo encadenaron de por vida y nunca le dijeron eres culpable de algo, ¿no? Entonces, eh, Rosaura y Clarín han descubierto este ser. Inmediatamente Clotaldo los apresa. ¿Por qué? Porque han descubierto un secreto de gobierno, ¿no? Y hay que matarlos para que no se sepa la verdad, ¿no? Sin embargo, algo pasa, algo está pasando en la corte. En la corte, el papá,
el rey Basilio ha recibido la visita de su sobrino Astolfo. ¿Quién es Astolfo? Duque de Moscovia. Viene a pedirle la herencia a su tío porque le dice, mira tío, tú ya tienes 81 años, ya estás a punto de morir, lo mejor que puedes hacer es hacer tu testamento y a quién le entregas el poder, a tu sobrino que te quiere mucho, que soy yo, ¿no? Entonces, acuérdate que no tienes hijos, yo soy tu sobrino. Entonces el rey así le dice, un momentito, un momentito, un momentito, yo recuerdo que tengo un hijo guardado por ahí. Y se acuerda de Segismundo y lo manda a buscar a Segismundo, ¿no? A Segismundo lo drogan con opio con beleño y lo traen a la corte para ver si se puede acostumbrar a la vida en sociedad. Lo bañan, lo visten de sedas, le cortan el pelo, lo afeitan, lo ponen como gente, lo perfuman, ¿no? Pero Segismundo tiene un mal comportamiento en la corte porque quiso violentar a una dama y al caballero que la quiso defender lo botó por la ventana y lo mató, ¿no? Entonces, entra el rey cuando ha pasado esto, pide explicaciones, le dice, señor, ese que usted dice que es su hijo, Segismundo, ha matado a un caballero y casi vio a una dama. Basilio dice, ah, no, los astros tenían razón. Los astros me dijeron de que este sujeto iba a ser malo y que iba a ser inclemente y que me iba a traer problemas. Vuélvanlo a encerrar en la torre para todo el resto de su vida. Y se lo llevan a Segismundo la Torre, drogado, cierran, y cuando despierta Segismundo, va a tener este diálogo, no, monólogo. Vean ustedes, ¿no? Este ya lo tuvo, ahora vamos a ver otro. Vamos a ver este. Segismundo dice, sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Ojo, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. ¿Qué está diciendo acá Segismundo? Que lo que ha visto en el palacio, ¿no? Lo ha soñado porque no puede ser real, ¿no? Él solamente conoce la vida en prisión, pero cuando retorna a su realidad dice, ¿qué soñé o viví? Mientras tanto, mientras él está cavilando, hay una heroína en esta historia, ¿no? ¿Quién es la heroína de esta historia? La heroína de esta historia es Rosaura. Rosaura se ha dirigido al pueblo y le comunica al pueblo que hay un príncipe heredero que lo está ocultando el rey. Entonces el pueblo se levanta en armas y se enfrenta contra el rey y contra el ejército. El pueblo resulta vencedor de esta revolución y ponen en el trono a Segismundo. Entonces cuando Segismundo está en el trono le preguntan, ¿qué hay que hacer con este? Y le señalan a su papá. Y él dice, no lo maten, no lo maten. Pero él te hizo padecer 25 años encerrado. No importa, no lo maten. Primeramente, porque es mi padre, y a pesar que me ha hecho vivir como un perro, lo voy a perdonar siempre. En segundo lugar, este señor ha gobernado mucho tiempo y yo nunca he gobernado. Si alguien me puede enseñar, es él. Entonces, permítanle vivir que yo lo contrato como asesor del nuevo rey.
Entonces, ahí mismo es elogiado por su padre, que su padre ya está sintiendo muy cerca el hacha de la muerte, ¿no? Y el rey salva la vida acá, ¿no? Entonces, tienen ustedes que Segismundo dice algo, un rey sin misericordia no merece ser rey. Y para ser buen rey, yo tengo que conocer la capacidad de perdón, porque si no tuviera capacidad de perdón, muy mal rey sería yo, dice, ¿no? Entonces, así como termina el drama, no es el final final, porque habría que redondear otras partes. Por ejemplo, Clarín, que es el gracioso, muere en combate. Pero lo más chistoso es que Clarín está muriendo, está agonizando y está haciendo chistes todavía, ¿no? Entonces sigue siendo el chistoso de la Mancha, ¿no? Veamos acá. Acá tiene la vida de sueño, temas principales, la existencia humana entre la vida y la ficción. Luego, el libre albedrío, ese don que nos ha dado Dios, dice la teología católica, para escoger entre el bien y el mal. O sea, tú no has nacido con el destino de ser malo, tú puedes escoger de repente otro camino y rectificar tu propio destino, ¿no? Luego, la existencia humana entre la vida y la ficción. Luego, el libre albedrío. Ahí tienen las carátulas de la vida de sueño. Otros temas, la predestinación quedó fuera de combate. Ya nadie hablará jamás de ahí en adelante de que el sujeto está predestinado y que tiene que ser su propio criterio, su propio destino. Eso no está hecho, ¿no? La falta de libertad. Eh, Segismundo aprecia mucho su libertad cuando la consigue, cuando está fuera de la torre, cuando está sin cadenas, ¿no? El perdón del hijo al padre, lógicamente Segismundo perdona a su padre, no se sabe por qué, pero lo perdona, ¿no? Las luchas cortesanas por el poder, eso sí está en evidencia, ¿no? Y luego, jóvenes, ¿qué cosa es lo que viene? Viene las preguntas para esta semana. La primera pregunta es E, la segunda A, la tercera C, la cuarta B, la quinta D de dedo y la octava A de avión, ¿correcto? Si no, si no se nos ha escapado ninguna, entonces quedamos bien con la clase y damos por terminada nuestra sesión. ¿Qué les puedo decir? Que este fin de semana es un día muy especial, es el Día de la Madre.